¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Te doy la bienvenida a este canal Padre Vic López Carvajal, que quiere ser un espacio en el cual podamos conocer, compartir y amar más la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas a este canal, que le des un clic en el canal de suscribirse y también un clic en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones y así podamos hacer de este espacio un lugar, un momento en el cual la palabra de Dios llene nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras familias. Una vez más, bienvenido. Hoy celebramos el domingo segundo del tiempo de la Cuaresma y escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. En este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia está dominada por el episodio de la Transfiguración, que en el Evangelio, según San Lucas, sigue inmediatamente a la invitación del Maestro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Este acontecimiento extraordinario nos alienta a seguir a Jesús. El evangelista Lucas pone particularmente de relieve el hecho de que Jesús se transfiguró mientras oraba. Es una experiencia profunda de relación con el Padre durante una especie de retiro espiritual que Jesús vive en un alto monte en compañía de Pedro, Santiago y Juan, los 3 discípulos siempre presentes en los momentos de la manifestación divina del Maestro. El Señor, que poco antes había preanunciado su muerte y resurrección, ofrece a los discípulos un anticipo de su gloria. Y también en la transfiguración, como en el bautismo, resuena la voz del Padre Celestial: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». San Lucas no habla de transfiguración, pero describe todo lo que pasó a través de 2 elementos: el rostro de Jesús que cambia y su vestido que se vuelve blanco y relampagueante en presencia de Moisés y Elías, símbolos de la ley y los profetas. Una presencia muy significativa. Toda la historia de la alianza está orientada a Él, a Cristo, que realiza un nuevo éxodo, no hacia la tierra prometida como en el tiempo de Moisés, sino hacia el cielo. Así, delante de sus discípulos, la ley y los profetas confirman que Jesús es verdaderamente el Mesías glorioso, prometido en el Antiguo Testamento y esperado por todo el pueblo. Además, confirman que el camino hacia la gloria pasa por la vía dolorosa del Éxodo. El Éxodo de Jesús es su pasión, muerte y resurrección. Por medio de su éxodo, Jesús rompe el dominio de la falsa idea divulgada, sea por el gobierno como por la religión oficial, y que mantenía a todos enmarcados en la visión de un Mesías glorioso nacionalista. La experiencia de la transfiguración confirmaba que Jesús, con su opción de Mesías siervo, constituía una ayuda para liberarlos de sus ideas falsas sobre el Mesías y descubrir un nuevo significado del reino de Dios. A los 3 discípulos que asisten a la escena les dominaba el sueño.
Es la actitud de que, aun siendo espectador de los prodigios divinos, no comprende. Solo la lucha contra el sopor que los asalta permite a Pedro, Santiago y Juan ver la gloria de Jesús. Entonces el ritmo se acelera. Mientras Moisés y Elías se separan del Maestro, Pedro habla, y mientras está hablando, una nube lo cubre a él y a los otros 2 discípulos con su sombra. Es una nube que mientras cubre, revela la gloria de Dios, como sucedió para el pueblo que peregrinaba en el desierto. Los ojos ya no pueden ver, pero los oídos pueden oír la voz que sale de la nube. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. ¿Qué significa escuchar a Cristo? Es una pregunta que no puede dejar de plantearse un cristiano, ni su razón ni su conciencia. ¿Qué significa escuchar a Cristo? Toda la Iglesia debe dar siempre una respuesta a esta pregunta en las dimensiones de las generaciones, de las épocas, de las condiciones sociales, económicas y políticas que cambian. La respuesta debe ser auténtica, debe ser sincera, así como es auténtica y sincera la enseñanza de Cristo, su Evangelio, y después Getsemaní, la cruz y la resurrección. Y cada uno de nosotros debe dar siempre una respuesta a esta pregunta. Si su cristianismo, si su vida son conformes con la fe, si son auténticos y sinceros. Debe dar esta respuesta si no quiere correr el riesgo de tener como Dios al propio vientre y de comportarse como enemigo de la cruz de Cristo. La respuesta será cada vez un poco diversa. Diversa será la respuesta del padre y de la madre de familia. Diversa la de los novios. Diversa la del niño. Diversa la del muchacho y la de la muchacha. Diversa la del anciano. Diversa la del enfermo clavado en el lecho del dolor. Diversa la del hombre de ciencia, de la política, de la cultura, de la economía. Diversa la del hombre del duro trabajo físico. Diversa la de la religiosa o del religioso. Diversa la del sacerdote, del pastor de almas, del obispo y del papa. Y aun cuando estas respuestas deben ser tantas cuantos son los hombres que confiesan a Cristo, sin embargo, será única en cierto sentido, caracterizada por la semejanza interna con aquel a quien el Padre Celeste nos ha recomendado escuchar. Tal como dice de nuevo San Pablo, sed imitadores míos, y que en otro lugar añade, como yo lo soy de Cristo. Los discípulos ya no están frente a un rostro transfigurado, ni ante un vestido blanco, ni ante una nube que revela la presencia divina. Ante sus ojos está Jesús solo. Jesús está solo ante su Padre mientras reza, pero al mismo tiempo, Jesús solo es todo lo que se les da a los discípulos y a la Iglesia de todos los tiempos. Es lo que debe bastar en el camino. Es la única voz que se debe escuchar, el único a quien es preciso seguir, el que subiendo hacia Jerusalén dará la vida y un día transfigurará este miserable cuerpo nuestro en cuerpo glorioso como el suyo. Maestro, qué bien se está aquí. Es la expresión de éxtasis de Pedro, que a menudo se parece a nuestro deseo respecto de los consuelos del Señor. Pero la transfiguración nos recuerda que las alegrías sembradas por Dios en la vida no son puntos de llegada, sino luces que Él nos da en la peregrinación terrena, para que Jesús solo sea nuestra ley y su palabra sea el criterio que guíe nuestra existencia. Meditando este pasaje del Evangelio, podemos obtener una enseñanza muy importante. Ante todo, el primado de la oración, sin la cual todo el compromiso del apostolado y de la caridad se reduce a activismo. En Cuaresma aprendemos a dar el tiempo justo a la oración personal y comunitaria, que ofrece aliento a nuestra vida espiritual. Además, la oración no es aislarse del mundo y de sus contradicciones, como habría querido hacer Pedro en el Tabor, sino que la oración reconduce al camino, a la acción. La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios
para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que de ahí se derivan, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. De tal modo manifiesta el Señor su gloria ante los testigos elegidos, y con tal resplandor hace brillar su forma corporal, común a los demás mortales, que semeja su rostro el fulgor del sol e iguala el vestido de la blancura de la nieve. Fundamenta también la esperanza de la Santa Iglesia, que reconoce en la transfiguración del cuerpo místico de Cristo la transformación con que va a ser agraciada, ya que puede prometerse a cada miembro la participación en la gloria que con anterioridad resplandece en la cabeza que es Cristo. Es necesario que llenemos toda nuestra vida del ansia permanente de la perfección, pues hemos sido llamados a la santidad, y a esto nos lleva nuestra identidad de creyentes en Cristo. Hemos de sacrificar toda frivolidad, pereza, mediocridad, para asemejarnos a la imagen de Cristo, resplandeciente de verdad y santidad. Y por otra parte, la transfiguración nos da la certeza de que nuestra conversión es posible. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Si la conversión dependiera de nuestras débiles fuerzas, poco podríamos esperar de la Cuaresma, pero el saber que depende de la energía poderosa de Cristo nos da la confianza y el deseo de lograrla, porque Cristo puede y quiere cambiarnos. Que tengas un bendecido domingo. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des un clic ahí en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, nos ayudes compartiéndolo si te ha gustado esta reflexión y nos ayudes para que esta palabra de Dios pueda llegar a muchos corazones.